pues vamos adelante. Como siempre, recordad que vamos a tener el tiempo de exposición y luego unos minutos finales para preguntas y comentarios breves. ¿Bien? Entonces, ¿por qué no se nombran en Génesis? Pues bien, una causa probable es evitar la adoración astral, es decir, evitar la adoración del sol, la luna, las estrellas como dioses, básicamente. En las cosmogonías del antiguo Próximo Oriente, eh, creo que no, y si hay alguna sería la minoría, la mayoría de pueblos tenían a estos astros y como dioses. Se adoraba al sol, se adoraba a la luna. De hecho, es probable que en tiempos de Abraham, en la civilización en la que Abraham se creció, se tuviese por diosa a la luna. ¿Mm? Entonces, bueno, es algo muy común, Egipto y la adoración al sol, en fin, hay todo un mundo que giraba en torno a esto y que a día de hoy sigue girando, que a día de hoy sigue girando. Gira de otra manera en algunos contextos y en algunas civilizaciones, pero sigue habiendo adoración astral a día de hoy en nuestros contextos. Entonces vamos a ver también cómo aplicamos esto a nosotros, pero quiero compartiros y empezar hablando de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 15 al 19, lo que Dios nos dice por boca de Moisés, hablando precisamente del sol, la luna y las estrellas. Dice a partir del versículo 15, y guardaros mucho por vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que Adonai os habló en Horeb, de en medio del fuego. ¿Sí? Está hablando del episodio en el Sinaí, cuando habla a oídos de todo el pueblo, Israel está al pie del Sinaí, y todo el pueblo escucha lo que se ha llegado a llamar los 10 mandamientos, las 10 palabras, el decálogo. ¿Bien? Y dice, ninguna figura visteis ese día. Entonces, ¿por qué no vieron ninguna figura? Básicamente para que no se corrompieran. Fíjate que ya sabía Dios cómo es el corazón de nuestro pueblo. Entonces, para evitar eso, dice, no voy a mostrar nada, porque si no, esta gente se va a desviar. Y fue haciéndolo así, y aún así, nuestro pueblo se desvió, becerro de oro, y sabemos toda la historia. Pero el punto aquí es que ninguna figura visteis, y luego continúa hablando. Dice, no sea que alces tus ojos a los cielos y veas el sol y la luna y las estrellas, todo el ejército de los cielos, y seas impulsado y te postres a ellos y les sirvas. ¿Sí? No vayas a hacer de ellos ídolos, porque dice, los cuales concedió Adonai tu Dios a todos los pueblos bajo todos los cielos. Es decir, esto lo tiene todo el mundo. ¿Sí? El Dios de Israel lo tiene Israel. Bien entendido Israel. ¿Sí? Dice que Dios es tan cercano como este Dios que tiene este pueblo. Entonces, la idea es que otros pueblos puedan venir a servir a Dios, pero el sol, la luna y las estrellas es común, algo que Dios ha creado para todos, indistintamente. En Ezequiel, capítulo 8, versículo 16, dice, hablando el profeta, en una visión que está teniendo, dice, me llevó al atrio interior de la casa de Adonai, y aquí la entrada del templo de Adonai, entre el pórtico y el altar. Dice, como 25 varones. Y esta posición que va a describir ahora es fundamental para lo que os quiero mostrar, porque esa prohibición de la adoración astral está vinculada al Mishkan y al culto en el Mishkan. ¿A cómo se procedía? En Mishkan hablamos del tabernáculo, pero también en el templo. ¿Sí? Ambas estructuras funcionan igual. En el santuario de Dios había una manera de proceder que es contraria a la adoración astral, completamente. Lo vamos a ver. Y por eso quiero que prestemos atención justo a esta parte que tenemos aquí final en el verso. Dice, sus espaldas hacia el templo de Adonai y sus rostros hacia el oriente, y aquí marcado oriente, porque el oriente lo vamos a recuperar en varios textos, especialmente en Génesis. No exclusivamente en Génesis, pero especialmente en Génesis,
el tema del oriente va a ser significativo. ¿Sí? Para nosotros también va a ser significativo el oriente, pero tal vez en otro sentido por el contexto en el que habitamos. Pero dice que las espaldas estaban hacia el templo, los rostros hacia el oriente, dice, y ellos estaban postrados hacia el oriente, la misma dirección, hacia el sol. Porque ¿dónde nace el sol? Nace del oriente, el este. ¿Bien? Entonces estaban postrados hacia el nacimiento del sol. El nacimiento del sol ha sido una festividad en algunos pueblos vinculada a esa adoración precisamente, del sol naciente. Y ahí pues tendríamos mucho recorrido, mucho de lo que hablar si cogiéramos ese hilo. Bien, pero no es tanto la idea profundizar en ese culto, sino más bien en el culto que Dios manda en su santuario y cómo funcionaba. Fijaros, aquí tenemos una imagen, una representación gráfica de lo que era el templo, ¿sí? El segundo templo, por decirlo así, o el templo ya de... Sí, segundo templo, templo de Salomón, segundo templo, efectivamente. Entonces, aquí os pongo las 4 direcciones, 4 puntos cardinales, este, oeste, norte y sur. Bien, aquí los... aquí, norte y sur. Entonces, el este estaba en esta dirección, el oriente, luego aquí hacia esta dirección teníamos el norte, hacia esta el sur, y hacia esta teníamos el occidente, ¿bien? Que es aquí, pues estaba el mar, básicamente, el mar Mediterráneo, ¿bien? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú venías a traer, y esto era válido, como he dicho, tanto para el Mishkan, para el tabernáculo, como para el templo. ¿Por qué? Porque tenían la misma ubicación. Aquí tenéis el altar. Aquí tenéis el altar del holocausto, ¿sí? Donde se presentaban los sacrificios. Cuando tú venías a adorar a Dios, a traer tu ofrenda al altar, fijaros a qué le dabas la espalda. La persona que venía le estaba dando la espalda a Oriente, le estaba dando la espalda al sol y estaba ofreciendo su sacrificio mirando a Dios de alguna manera y de espaldas al sol. Era una forma muy, muy viva de decir, no, yo no estoy, mi Dios no es el sol, yo no soy un pueblo que adora al sol, yo no soy un pueblo que hace ofrendas al sol, yo soy un pueblo que sirve a Dios. Y mi Dios no es el sol. Por eso cuando uno adora a Dios, está de espaldas al sol. Bien, esto fijaros qué significativo, qué importante. La idea de mirar al oriente, mirar al sol, como estaban estos hombres que hemos leído aquí, implicaba idolatría. Fijaros, dice sus espaldas hacia el templo, es decir, en la dirección contraria. Ellos estaban mirando hacia aquí y sus espaldas estaban a Dios. Le estaban dando la espalda a Dios. Ahora, cuando uno procede adecuadamente adorando a Dios como Él ha pedido ser adorado, uno le da la espalda al sol, le da la cara a Dios. Bien, esto creo que vale la pena tenerlo en cuenta. E insisto, no solo en el templo, también en el Mishkan y también a día de hoy, ser conscientes de a quién tenemos que dar la cara cuando adoramos y a qué le tenemos que dar la espalda, ¿sí? Porque nuestra posición corporal también está presente en la adoración a Dios. Fijaros algunos textos y qué ocurre según estos textos a medida que había un alejamiento del ser humano de Dios. El primer momento de este alejamiento, a causa del pecado, a causa de la transgresión, lo tenemos en Génesis 3:24. Dice, y expulsó, también podríamos entender, desterró, repudió al Adán, al ser humano, al varón y a la varona. Dice, y asentó al oriente del jardín de Edén a los querubines y la hoja ardiente de la espalda que gira para guardar el camino del árbol de las vidas. Así que fijaros que tenemos aquí, imaginaros que esto es el jardín, y tenemos la entrada al jardín, que la entrada está hacia el oriente. Igual
que el templo. Cuando tú salías del templo, ibas hacia el oriente. Pues de la misma forma, al oriente tenías la entrada y el hombre es echado de dentro del jardín hacia el oriente. Así que aquí estaba en comunión con Dios, para entendernos, se aleja. Ahora ya no está en el Gan, ya no está en el jardín, ahora está en un territorio que se llama Eden, que se puede traducir por deleite o por delicia, pero más apartado de Dios. Vamos a ver el siguiente paso, más cerca del sol, ¿eh? El sol estaría por aquí, sol naciente, por aquí, pues se va acercando hacia el sol, se va alejando de Dios. Esto para tener el vínculo con lo que estamos viendo de Génesis 1:14, de las lumbreras. Génesis 4:16. Fijaros qué le pasa a Caín. Dice, y salió Caín de delante de Adonai y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, o Eden en hebreo. Así que volvemos al gráfico. Tenemos el Gan Eden. Tenemos Gan Eden es jardín del Edén. Adán y Eva ya han sido expulsados hacia el oriente. Tenemos el solecito por aquí. Pero aún están en el territorio llamado Edén. Pero ahora Caín, que estaba con sus padres, es echado al oriente de Edén. O sea que ya fijaros, más lejos todavía, más cerca del sol, más lejos del jardín, más lejos del santuario de Dios. El jardín no deja de ser una figura, un símbolo del santuario. Así que a Caín lo tenemos más lejos de Dios, más cerca del sol, hacia el oriente. Seguimos adelante con el oriente. Fijaros Génesis 11:2, el relato conocido como la historia de Babel. Dice, y sucedió en su partir de oriente, y encontraron una llanura en tierra de Shinar, Shinar en hebreo, y se asentaron allí. Aquí en Shinar es donde construyen esa ciudad y esa torre que se queda sin construir por la intervención divina en la confusión de las lenguas, con lo cual, ¿dónde tenemos Shinar? Shinar es la tierra de Babilonia, lo que llegará a ser Babilonia, y Babilonia, con respecto, aquí tenemos el mar Mediterráneo, aquí tendríamos el triangulito de Israel, pues bueno, Babilonia estaría aquí. Así que, fijaros, el templo estaba en esta dirección, la entrada, uno adoraba a Dios, al oriente tenemos Babilonia. Así que, con todo lo que implica Babilonia y todo lo que implica el culto a los astros en Babilonia. Bien, con lo cual, fijaros, la lejanía cada vez es mayor. Se va saliendo del jardín, se va saliendo de Edén hacia el oriente, luego este grupo, liderado por Nimrod, ya llegan a esta llanura. Con lo cual, cada vez más lejos de Dios, más lejos de Dios, más lejos de Dios, avanzando hacia el oriente, avanzando hacia el sol, hacia los astros, y hacia la idolatría y esa adoración astral de la que Dios nos dice son luminarias simplemente. Por eso ni siquiera en Génesis 1 los llama por su nombre. No les da ni siquiera nombre, para que no tengan el poder de nada. Son luminarias, no más que una luz, ya está. Bien, entonces, bueno, eso es muy significativo y aún hay uno más que os quiero compartir. Aquí podríamos estar ya toda la hora con esto, ¿eh? Pero avanzaremos con otros contenidos. Pero sí, fijaros Génesis 13:11, cuando Abraham y Lot se separan, porque ya la tierra dice que eran demasiado pesados para sostenerlos a los dos. ¿Sí? Se habían enriquecido mucho, tenían mucho ganado y la tierra ya no era suficiente para abastecerlos a ambos, se tienen que dividir y Abraham generosamente le dice a Lot, Lot, elige para ti la tierra a la que te quieres ir. Y fijaros hacia dónde se va. Dice, Lot escogió para sí toda la llanura del Jardín y dice, y partió Lot al oriente y se apartaron el uno del otro. Es significativo porque se va yendo hacia Sodoma y Gomorra. Y aunque Sodoma y Gomorra geográficamente, según se ubican, no estaría al oriente, pero fíjate el lenguaje espiritual que ya se está aplicando aquí. De lo que venimos viendo de atrás,
lo que está diciendo es que de alguna manera Lot se está dirigiendo hacia una dirección que se está apartando de Dios. Porque sabemos va a llegar a Sodoma, va a llegar a Gomorra, y ya sabemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Dios va a hacer descender fuego por la maldad de Sodoma, va a arrasar esa llanura, va a arrasar esas 5 ciudades que había en esa llanura, y Lot estará viviendo allí dentro, de tal manera que los ángeles le tienen que agarrar por las orejas y sacarlo fuera, porque si no, no sale, le costaba salir de allí. Bien, entonces aquí nos está indicando de vuelta ese alejamiento de Dios, de alguna manera, y ese acercamiento a lo que Dios ha dicho: mira, no adoréis ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, porque los he dado a todos los pueblos bajo los cielos. Bien, entonces, punto importante, los astros no deben adorarse. Creo que es algo que sabemos, no dudo mucho que algunos de los que estamos aquí, sino, vamos, que cualquiera de los que estamos aquí estemos adorando al sol, a la luna, a las estrellas. Y como decía, en nuestro contexto no es habitual, aunque sí he conocido alguna persona que me habla de que gracias a la naturaleza, como si la naturaleza tuviera entidad propia, tenemos lo que tenemos, en lugar de darle gracias a Dios. Me he encontrado con personas que hablan así, pero en nuestros días, una forma que ha tomado esta adoración astral, por ejemplo, es el tarot. El horóscopo famoso es todo lo que tiene que ver con la astrología. Y esto es algo que también Dios para nuestro pueblo dice: mirad, estas prácticas no las sigáis. Eso implica acercarse a Oriente. Bien, entonces los astros no deben adorarse de ninguna forma. Tomen el camuflaje, hablando de camuflaje, estamos empezando la clase hablando de camuflaje, tomen el camuflaje que tome esa adoración astral, tiene que ser algo que, como decíamos, el día 3 de la creación, forme parte de las aguas y no de la tierra seca que tiene que reverdecer. Bien, porque si empezamos a mezclar ciertas cosas, la tierra permanecerá estéril, y no solo estéril, sino sumergida por aguas. Bien, entonces no debemos adorar, y por lo tanto es evidente, solo Dios es digno de adoración. Y tenemos que ser muy conscientes de esto. Y a día de hoy, si nosotros oramos, por ejemplo, mirando a Jerusalén, nosotros estaremos mirando hacia Oriente. Por nuestra ubicación geográfica, estaremos mirando en aquella dirección. Por lo tanto, que tenemos que ser muy conscientes de que, aunque nuestros ojos puedan dirigirse en esa dirección, tienen que frenarse en Jerusalén, no mirar más allá, porque si no, ya sí llegamos al nacimiento del sol. Entonces, en nuestra mente, y esto es algo que no digo que tenga que ser literal, pero sí en nuestra conciencia, adorar la casa de Dios, o adorar a Dios en su casa, para entendernos. Bien, y esa casa a día de hoy no está físicamente en la tierra, sabemos que está en los cielos. Entonces nuestra mirada, nuestra atención está dirigida en esa dirección. Siempre Dios, no a los astros, no a ninguna forma de adoración astral, sino solo a Dios, porque solo Él es digno de adoración. Así que también importante esto, tenerlo presente, tenerlo en cuenta. Seguimos avanzando con los propósitos de las luminarias. ¿Para qué Dios creó estas luminarias, este sol, esta luna y estas estrellas? Pues bien, hay varios propósitos, los vamos a leer primero en los textos, luego los iré enumerando, iremos viendo algunas cuestiones referentes a cada uno de los propósitos. Algunos los abordaremos con más detalle, más profundidad hoy, otros lo haremos también en las próximas clases. Entonces, vamos a leer los propósitos en el texto. En Génesis 1, los primeros versos del cuarto día dice: para separar entre el día y la noche. ¿Sí? Aquí para separar es lo que tenemos aquí. Leabdil, bein hayom, entre el día, bein alayla, y entre la noche. Bien, entonces el primer propósito que vamos a ver es que las luminarias han sido creadas para separar entre el día y la noche, y recordemos que día es el nombre de la luz y noche es el nombre de la
oscuridad, de Hoshech. Bien, entonces para separar entre el día y la noche, entre la luz y la oscuridad. Luego, otro propósito nos dice que serán para señales. Van a servir para señalar. ¿Para señalar qué? Bueno, pues ya lo leeremos, que son solemnidades, días y años. Bien, así que este será un segundo propósito que lo tenemos aquí. Behayu leotot. Leotot es para señales, el plural de ot, que es señal. Entonces, Behayu y serán para señales. Otro propósito que tenemos en estos versos, hay más en los siguientes y los vamos a leer también, pero este tercer propósito dice, para alumbrar sobre la tierra. Es lógico, ¿no? Si son luminarias, ¿para qué tienen que servir? Pues para alumbrar. Fíjate que casi este sería el propósito, uno de los primeros propósitos que podríamos pensar, más incluso que señalar nada. Pensaríamos, bueno, ¿para qué sirven? Pues sirven para dar luz, lógicamente, que es lo que tenemos aquí. Leair al Haaretz, leair para alumbrar sobre la tierra. Este propósito se va a repetir y además se va a repetir igual. Va a aparecer la misma frase un poquito más adelante. Luego, en el verso 17, aquí al final, bueno, aquí va a aparecer, para dominio del día, para dominio de la noche. Este propósito lo vamos a tener también en el verso, creo que es 18, así que ahora lo comentaré. Pero en el verso 17 nos vuelve a decir, para alumbrar sobre la tierra. Leaer al haaretz. Igual que aquí, leaer al haaretz. Así que vamos a ver que de alguna forma vamos a tener lo que se conoce como una estructura quiástica. Una estructura quiástica es básicamente una estructura en forma de bocadillo. Tienes el pan, tienes la lechuga y tienes la pechuga de pollo. Bueno, pues lo más rico está en el centro. Bien, entonces ahora os mostraré la estructura quiástica con estos propósitos, pero vemos que en el centro tenemos para alumbrar sobre la tierra, para alumbrar sobre la tierra. Y ese propósito se repite. Versículo 18 nos dice, para dominar en el día y en la noche, ¿sí? Igual que nos ha dicho ya aquí, para dominio del día y para dominio de la noche. Aquí lo único que lo tenemos con un verbo. Aquí no tenemos el verbo, lememshelet, aquí lo que tenemos es sustantivo, por eso es para dominio, no para dominar, no para señorear. Bien, aunque a veces se tiende a traducir de esta forma, pero es un sustantivo, el verbo lo tenemos aquí. Por lo tanto, la acción, el propósito, en el verso 18. Belim shol, bayom ubalaila. Y para dominar en el día y en la noche. Y el último propósito, que fijaros que coincide con el primero que hemos visto. Por eso digo que es una estructura quiástica. Tienes pan, pan, lechuga, lechuga y pechuga de pollo en el centro. ¿Vale? Para poner un ejemplo fácil y que se entienda. Entonces dice... Ule Abdil, Ben a Or, Uben a Hoshech. Or y Hoshech ya son términos que conocéis del día 1, del Yom Echad. Entonces, para separar entre la luz y la oscuridad. Fijaros que lo tenemos aquí, para separar entre el día y la noche. Y ya he dicho que día era luz y noche es oscuridad. Con lo cual, empieza con el propósito de separar y termina con el propósito de separar. ¿Sí? Por eso digo que es como un bocadillo. Tienes separar, separar, luego tienes el segundo, que sería señalar, juntamente con dominar, ¿bien? Y luego en el centro, ¿qué nos queda? Alumbrar. Alumbrar y alumbrar, ¿bien? Por eso vamos a presentar los propósitos de las luminarias estructurados de esta manera. En primer lugar, hemos dicho separar. Bien, empieza en el versículo, no, creo que era 14, y luego en el último versículo separa. Entonces, separar, separar. Bien, fijaros, estamos haciendo el pan del bocadillo. La parte de arriba del pan y la parte de abajo, ¿de acuerdo? Iremos construyendo un bocadillo. Separar. Este separar, que era el que teníamos, creo, verso 14, dice aquí, dice le abdil. Le abdil. Fijaros cómo está construido, ¿vale? Para separar. Ahora, el segundo separar, si os dais cuenta aquí, el segundo separar, le he puesto una cita, Levítico 10:10. No la tiene este separar porque el segundo separar incorpora una vav, fijaros, aquí lo tenemos, perdón, no, aquí, este es, ulabdil. Esta vav
no está en el primer separar. Y esta palabra, tal y como está aquí, con esta Vav, Ubalaila, Ubalaila es la noche. Uladil, como empiezan igual, me estoy confundiendo. Uladil, esta palabra va a aparecer en Levítico 10:10. Es, o son, mejor dicho, los dos únicos textos donde aparece Ula Abdil, con la Vav, en este caso la preposición, el verbo, tal y como está aquí. ¿Bien? ¿Qué nos dice entonces esto? Que Génesis 1:18 y Levítico 10:10 están conectados. Así que vamos a leer Levítico 10:10, vamos a ver qué nos dice utilizando este mismo verbo y vamos a ver qué aplicación hacemos entre este separar, la luz y la oscuridad, y el separar que tenemos en Levítico 10:10. Bien, aquí está la cita. Levítico 10:10 dice, y para separar, fijaros ya la palabrita en azul, Ula Abdil, la misma que teníamos en Génesis, Ula Abdil, entre, en este caso, fijaros lo que separa este verbo, lo santo y lo profano. Lo santo y lo profano. Y entre lo impuro y lo puro. Bien, entre lo puro, tamé, ubeina tao, y lo puro. Entonces, este verso nos está hablando de separar lo que es santo de lo profano y lo que es impuro de lo puro, ambas categorías. Por lo tanto, si cogemos el mismo verbo, ya que lo tenemos en los dos textos, aquí nos está diciendo que hay que separar entre lo santo y lo profano, y retomamos esa idea que tenemos, bueno, aquí os muestro, misma palabra, Génesis 1:18, en Levítico 10:10, para que lo veáis. Dice, no sé hebreo, no pasa nada, pero sí sabes reconocer formas, y vas a poder reconocer las mismas formas en ambas palabras. La lamet, la he, que la tenemos aquí, la bet, la bet, la dalet, la dalet, la yot, la lamet, la yot y la lamet. Y además, curiosamente, y es algo que no suele ser muy habitual, tiene la misma puntuación masorética. Es decir, las mismas vocales, los mismos incluso acentos. Fijaros, estos dos puntitos aquí arriba. Es decir, son dos palabras calcadas. Y esto solo aparecen en estos dos textos de esta manera. ¿Sí? En otros textos aparece la abdil, y aparece el verbo padar, el verbo separar, construido de otra forma. Pero con este vínculo solo aquí. Entonces, sigue apareciendo ese principio de separación para llegar al Shabbat. Si recordáis, desde el día 1 venimos viendo esto, que hay un principio de separación en la creación para llegar al Shabbat. Y aquí en Levítico nos está diciendo que lo que hay que separar es lo santo, lo profano, lo puro de lo impuro. Con lo cual, si vemos desde el principio lo que venimos separando, las fases de separación en Génesis 1, primero habíamos dicho la luz y la oscuridad. Es decir, la Torá, que estaba representada por esa luz, interpretada por el Mashiach y vivenciada por el pueblo de tal manera que alumbre a las naciones de la ignorancia, que era esa oscuridad, ¿sí? Esa muerte, esa falta de esa tristeza, la Torá, la luz, la alegría, todo vinculado. El segundo día hablábamos de las aguas de las aguas. Cuando todas las aguas están juntas y no están separadas, lo que hay es un tohu vabohu. No hay vida, no hay luz, no hay posibilidad de vida. Entonces, Dios, utilizando los cielos, que era un sinónimo de su trono, ¿sí? Se establece esa separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Por lo tanto, fijaros, primero viene la luz, la Torá, luego esa Torá es aceptada y por lo tanto quien manda es Dios y Dios establece su trono en nuestras vidas, en nuestro pueblo. Fijaros cómo se va separando y se va estableciendo un orden. Luego teníamos en el tercer día, hablamos de los mares, que eran las aguas debajo de la tierra, se reunían en un lugar, la mikvé de las aguas, y aparecía la tierra seca que luego reverdecía, por lo tanto tierra verde. Y decíamos que esas aguas eran naciones y que esa tierra verde era el pueblo vivificado por el Espíritu de Dios. Así que venimos, recibimos la luz de la Torá, aceptamos
la Torá, la palabra de Dios, sus mandamientos, y por lo tanto es Dios el que está en el trono también en nuestras vidas y lo reconocemos como Señor de nuestras vidas, y nos separamos de las naciones y de las costumbres de las naciones contrarias a la Torá, a lo que Dios quiere, y por lo tanto tenemos ese pueblo vivificado por el Espíritu de Dios. De lo contrario es imposible. Si no tenemos su Espíritu, no podemos guardar la Torá. Por lo tanto es una cadena necesaria, ¿sí? Y el Espíritu Dios lo ha prometido a todos aquellos que se vuelven a Él, que se vuelven a ese nuevo pacto que Él estableció por medio del Mesías. Y luego, cuarto, las luminarias, separamos lo santo y lo puro de lo profano e impuro. Fijaros que ya no es solo lo que pertenece a las naciones, sino cosas que perteneciendo al pueblo o que pudiendo estar en el pueblo no son santas ni puras, sino que son profanas e impuras. Por ejemplo, en el pueblo puede haber cerdos, animal cerdo, pero no es puro ni santo, es profano e impuro. Entonces tengo que diferenciar aún dentro de lo que está en el propio pueblo, qué cosas son santas y puras y qué cosas no. ¿Sí? Dentro del pueblo había impurezas y se contraían impurezas, y a día de hoy contraemos impurezas. Bueno, tenemos que reconocer qué es una impureza y qué no es una impureza dentro del propio pueblo. Así que fijaros cómo es una escalera de separación de varios niveles que vamos adentrándonos cada vez, o bueno, lo voy a poner ascendente, ¿sí? Porque realmente lo que esto produce es elevación y no descenso. Entonces, nos vamos elevando cada vez, empezamos con la Torá, empezamos reconociendo el señorío de Dios, el gobierno de Dios, luego ya nos vamos dejando a un lado aquellas cosas que pertenecen a otros pueblos contrarios a la palabra de Dios, a la Torá, y ya luego dentro del propio pueblo, pues separamos lo santo y lo puro de lo profano e impuro. ¿Sí? Fijaros cómo vamos cada vez. Y esta escalera, ¿hacia dónde nos lleva? Nos va a llevar al Shabbat, que es el séptimo día, al reposo. Cuando esto está presente en nuestras vidas, podemos alcanzar reposo, podemos alcanzar descanso. Fijaros qué bonito Génesis 1 visto así también, ¿verdad? Pues bueno, son cosas que tenemos ahí en el relato. Yo no estoy descubriendo América, América ya existe, solamente que de pronto estamos llegando por primera vez a la orilla y decimos, uy, tierra nueva. No, esa tierra estuvo siempre. Solo que hoy llegas tú a la orilla. Pero no hay nada nuevo bajo el sol, esto tampoco es nuevo y las riquezas que hay en la palabra de Dios no son nuevas y solo es una cuestión de que las podamos ir descubriendo gracias a Dios. Así que bueno, ahí os dejo estas fases de separación, estos principios de separación que tenemos para llegar al Shabbat. Seguimos avanzando después de ver este propósito de separar, que es el primer propósito de las luminarias, y nos vamos al segundo propósito y con él, pues casi que a inicio, mitad del propósito lo vamos a tener que dejar porque este sí da para mucho, y es el propósito de señalar. Hemos dicho que las luminarias fueron creadas para señalar. ¿Bien? Si lo vemos aquí en el texto, Génesis 1:14 dice, serán para señales. Behayú leotot, pero para señales de qué? Decíamos para solemnidades, para días y para años. Ahora os lo muestro. ¿Por qué? Porque aunque no debemos adorar los astros, esto hablábamos al inicio, evitar la adoración astral, sí tenemos y haremos bien en observarlos, porque Dios a través de estas luminarias que puso quiere señalar algo, ¿sí? Y el propósito de las señales es que sean observadas y sean atendidas, ¿no? Esto es como las señales de tráfico. Bueno, las señales de tráfico no son un medio para lograr un fin, pero están puestas ahí ¿para qué? Para que nos postremos y adoremos la señal de tráfico. No, está puesta para que digamos, ok, nos indica en esta dirección. Aquí nos indica que no podemos pasar de esta velocidad. Aquí nos advierte que pueden aparecer bestias salvajes en este tramo. Aquí nos advierte que no se puede aparcar. En fin, estos, las señales de los cielos, el sol, la luna y las estrellas, también cumplen esta función de señalar. Entonces Dios las ha puesto ahí para que las observemos
y observemos qué Dios nos señala. ¿Sí? A este respecto quiero compartiros, y ya sí con esto vamos a dejarlo para dar tiempo a si hay alguna pregunta o algún breve comentario. Volviendo a la gematría, esto me llamó mucho la atención. Volviendo a la gematría, recuerdo lo que era un método de exégesis, que esto significa interpretación, que se basa en el valor numérico de cada consonante del alefato. Esto es algo que ya hemos visto en clases anteriores y hemos hecho en clases anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos del reshit, ¿sí? Hablamos del reshit y veíamos que había otra palabra que tenía el mismo valor numérico, que era sherit. De hecho, tenía las mismas letras, las mismas consonantes. ¿Bien? Entonces, habiendo recordado qué era la gematría, pues nos vamos a la palabra Maog. La palabra Maog era la palabra luminaria o lumbrera, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios crea? Luminaria o lumbrera. Entonces, la palabra Maor tiene la Mem, tiene la Aleph, tiene una Baf, que en este caso es la vocal O toda junta, pero tiene una Baf como consonante, y tiene una Resh, lo que sería una R. Esto sería una M. La A la tenemos aquí, esta no se lee, luego leeríamos O y luego R, Ma-O. Pues bien, el valor numérico de la Mem es 40, el de la Aleph es 1, el de la Baf es 6 y el de la Resh es 200. Bueno, si sumamos 200 más 6 más 1 más 40, obtenemos 247. Este es el valor de esta palabra, ¿sí? Porque cada letra, en función del orden que ocupa en el alefato, tiene un valor numérico. Y este es el valor que le corresponde, ¿sí? La numeración básica, Mispar Ezrahi, que se le llama. Pues bien, con esta numeración obtenemos 247. Aquí tenemos lumbrera. Ahora, hay una palabra, un verbo, casualmente un verbo, que además de tener el mismo valor, también tiene las mismas letras. Por lo tanto, es evidente que va a tener el mismo valor. Y la palabra, el verbo es este. Aquí pone amor. Amor que no tiene que ver con el corazón y con amar. Es un verbo, es el verbo decir. Ahora hablaremos de él. Fijaros, tiene la Aleph, la Mem, la Baf y la Resh, las mismas consonantes. Por lo tanto, 1, 40, 6, 200 y el valor 247. Mismo valor. Mismo valor que Maor. De hecho, fijaros que solo están girando estas letras. Ahora lo vamos a ver. Amor, como os decía, tiene que ver con el verbo decir. Es un infinitivo absoluto en una cierta construcción verbal en hebreo que se llama pal, que es la voz activa simple. Y este verbo que significa decir está conectado a las lumbreras, a las luminarias. Fijaros, maor, amor. Como os decía, estamos simplemente cambiando estas letras porque a través de las luminarias Dios tiene algo que decir. Bien, o mejor, a través de la luminaria, en este caso que es singular. Ahora vamos a ver meogot, que es el plural, que también tiene otra coincidencia de este tipo. ¿Vale? Entonces, las luminarias, Dios tiene algo que decir a través de ellas. Ya vamos a ver qué. Así como Maor, luminaria, y amor, que amor, nadie se confunda, ¿eh? No es amor en español, es amor en hebreo, que es decir, el infinitivo. Están relacionadas en hebreo. Hay otra palabra que tiene la misma gematría que meogot, que es luminarias. Os la voy a mostrar. Aquí tenemos la palabra meogot. Meogot es el plural de Maor. ¿Sí? Antes teníamos Maor, así. Maor es en singular y meogot es el plural. Recordemos que es estudios expositivos desde el texto hebreo. Y aunque no son clases de hebreo, el hebreo tiene que formar parte sí o sí de nuestros estudios, porque no hay otra base que no sea la Biblia hebrea en este caso. Bien, y por lo tanto el idioma hebreo. Entonces, Maor en singular, meogot en plural, y de vuelta voy a ir dándolos el valor de cada consonante. La Mem hemos dicho 40, la Aleph 1, la Baf 6, la Resh 200, y añadimos la Tav, que es esta consonante, que sería una T, vale 400. Si sumamos, pues lógico, nos da el mismo valor de antes, más los 400. Por lo tanto, 647. ¿Sí? 400 más 200, 600. 6 y 1, 7 más 40, 47. 647. Meogot. Ahora, hay una palabra que tiene también el mismo valor numérico, por lo tanto, están emparejadas, tienen relación, tienen vínculo,
en hebreo, y la palabra es esta. Magot. Aquí pone magot. Ahora os diré qué palabra es, ¿vale? Os lo voy a desvelar al final. Primero vamos a ver el valor numérico, que es el mismo, porque de hecho son las mismas letras, las mismas consonantes, ¿vale? Solo que cambian de orden. Por lo tanto, es evidente que van a tener el mismo valor, van a valer lo mismo. Tenemos la mem 40, la geis 200, la alef 1, la baf 6 y la taf 400. Por lo tanto, 647. Bueno, ¿queréis saber qué palabra es magot? Pues, bueno, aquí os doy la equivalencia. Meogot, luminarias y magot. Fijaros que son las mismas. La mem, la alef que la tenemos aquí, la geis que la tenemos aquí, la baf que la tenemos aquí y la taf. ¿Sí? Hay un cambio de orden en estas tres letras. ¿Vale? Pero el resto, 647, 647. Mismo valor, significa que estas palabras tienen un vínculo. Ahora, luminarias, ¿qué tiene que ver con magot? ¿Qué es magot? Pues fijaros dónde aparece esta palabra, tal y como está aquí. Ezequiel 1:1. Dice, y fue en el año 30, en el mes cuarto, la palabra mes no aparece aquí en el texto, ¿vale? Pero está haciendo referencia al mes. A los 5 días pasa lo mismo que un mes, no aparece días, pero está haciendo referencia a 5 días del mes. Y yo, habla el profeta Ezequiel, en medio de la cautividad, junto al río Quebá, se abrieron los cielos y vi visiones de Dios. La palabra visiones, aquí la tenemos en azul en el texto hebreo, texto masorético, aquí pone Magot. Magot Elohim. Magot Elohim, visiones de Dios. Por lo tanto, las luminarias, me voy para atrás un momento, las meogot tienen que ver con visiones. Dios va a utilizar las luminarias para que nosotros podamos ver cosas que Dios nos quiere mostrar. ¿Sí? Así que Dios nos dice algo a través de la luminaria o de las luminarias y Dios nos quiere mostrar, nos quiere hacer ver algo a través de las luminarias también. ¿Bien? Ambas cosas Dios las quiere utilizar para hablarnos. Como decíamos, propósito, señalar. ¿Bien? Ahora, ¿qué nos quiere señalar Dios? ¿Qué nos quiere indicar Dios? Próxima clase seguiremos con más, viendo qué nos señala Dios. Ya el texto nos apunta algo, pero vamos a ver que hay, como siempre, es una cebolla, tenemos varias capas. El texto nos da la primera capa y trabajo nuestro es ver las siguientes capas también que aparecen. Esto, si Dios lo permite, lo estaremos haciendo el próximo domingo.